Bueno, buenas noches. Hoy tenemos una sesión muy interesante porque vamos a ver el reto que propusimos la semana pasada. Entonces, si alguno no lo ha visto en el grupo de Telegram, está la imagen. Ese consistía en hacer un programa para verificar si una persona sí era apta para el programa Jóvenes en Acción, ¿sí? Entonces, hubieron dos personas que enviaron el código por el grupo. Hubieron tres exactamente, ¿sí? Primero él, Gutireo, que envió el código, pero el código es más avanzado para el nivel que vamos, ¿sí? Porque él utiliza funciones y utiliza otras herramientas, ¿sí? Pero igual el código es bastante bueno. Ese más adelante lo vamos a ver, ¿sí? Y en este caso vamos a ver dos de los dos compañeros hicieron el código, o sea, tal cual con las herramientas que hemos utilizado, ¿sí? Entonces, para los que se acaban de unir, vamos a revisar los retos que han enviado, ¿sí? Entonces, empecemos por el de Alexander, ¿sí? Entonces, primero, el código de Alexander, la verdad, bastante bueno, porque lo bacano es que hubieron varias ideas, ¿sí? Wilson utilizó, por ejemplo, un sistema de un if con todos los condicionales que estaban en los requisitos, ¿sí? Y Alexander, a medida que iba ingresando los datos, si cumplía la condición, avanzaba, ¿sí? Cuando no cumplía la condición, lo sacaba, ¿sí? Entonces es bastante bueno porque son diferentes puntos de vista que podemos analizar, ¿sí? Entonces, respecto al proyecto de Alexander, me gustó que haya puesto acá lo que habíamos hablado desde el comienzo, que pusiera quién había hecho el código, la fecha, ¿sí? La versión, y mira, acá él especifica que es el reto número uno, ¿sí? Entonces como que da gusto para uno ponerse a revisarlo. Entonces, en cambio Wilson no envió eso, ¿sí? Yo le agregué acá esta parte porque él solo lo envió así derecho. Entonces, listo, este de Alexander, ¿sí? Entonces, si lo vemos, por ejemplo, en ejecución, ¿sí? Vamos a verlo primero. Podemos ver, desde que acá tengo esta herramienta, podemos ver cuando él quiere dejar acá un espacio, ¿sí? Él utiliza una función que no habíamos trabajado acá, que era este b, ¿sí? Ese slash n, ese le da como un espacio, acá mire, este indentado, este espacio y con este acá atrás, este de última le da de acá, ¿sí? Entonces para eso es esta n, porque de pronto alguno no la ha visto acá en lo que hemos trabajado. Entonces, eso por ese lado. Él ingresa los datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nombre. Por ejemplo, ahí yo que le agregaría a él, ¿sí? Si yo ingreso acá mi nombre, por ejemplo, Andrés, ¿sí? Y lo mando en minúscula, mire que acá él lo hizo bien con el f-string que hemos utilizado y llamando nombre, ¿sí? Andrés, ingrese su edad, por favor. Eso está correcto. Pero vamos a meterle un código más, una línea para que quede mucho mejor. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Queremos que el nombre, ¿sí? La primera letra sea con mayúsculas, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Le decimos a esta función nombre, que la primera letra me la transforme en mayúscula. Entonces, punto, él acá me lo autocompleta, capitalize, y para que lo ejecute, dos puntos, ¿sí? Para que corra, abre los paréntesis y lo deja listo. Entonces guarda y vamos a ver si tiene un resultado para que lo vean claro. El prime, acá entre paréntesis, pues llamamos la función nombre. Esto lo hacemos es para que la primera letra del nombre quede en mayúsculas, ¿sí? Entonces van a ver cómo le da como un toque más de calidad al programa. Entonces, por ejemplo, otra vez pongo Andrés en minúscula y cuando le doy enter, él me imprime la primera en mayúsculas, ¿sí? Entonces, eso ya me permite utilizarlo para el resto del ejercicio de ahí para arriba, ¿sí? Entonces limpiamos la consola. Entonces solo decirle a Alexander que agregue esta parte y le da un toque de calidad al programa, ¿sí? Pero perfecto. Entonces guardamos y él mire lo que hace. Él cuando viene a recorrer acá el ejercicio, él le va a pedir que evalúe la edad, ¿sí? Entonces perfecto, acá utilizó muy bien los condicionales, el OR, ¿sí? Entonces que si la edad es menor a 14, ¿sí? O es mayor a 14, entonces ingresa acá en la esta, ¿sí? En el programa. Y si ejecuta, le dice que no cumple los requisitos y lo saca directamente, ¿sí? No le toca esperar hasta que ingrese todos los datos, como en el siguiente que vamos a ver, que Wilson, él le pidió al usuario que agregara toda la cantidad de datos, ¿sí? Y al final le dice si sí o no aprueba.
En cambio Alexander en el primero le pide de una vez la add y después lo verifica, ¿sí? Y si no cumple los requisitos, lo saca del sistema. Entonces digamos que por recursos es muy eficiente por este lado, ¿sí? Entonces, veámoslo ejecutar otra vez. Entonces, nombre, por ejemplo, Camila. Y acá el primero queda en mayúsculas, ¿sí la ve? Entonces, perfecto. Le pedimos que ingrese la ad y vamos a ingresarle una ad que no sirven dentro del rango, ¿sí? Entonces le ponemos 11 por decir algo. Y le dice que ella no cumplió los requisitos. Lo saca de una vez. Entonces, muy bien. Entonces vamos a darle una ad que sí cumpla en los requisitos que estaban en el programa, ¿sí? Entonces, digamos 26. Entonces, perfecto. Si lo ve que él lo saca de una vez, él avanza porque se cumplió la condición. Entonces, después dice, Camila, eres bachiller, ¿sí? Entonces, acá, ¿cómo le mejoramos acá el código Alexander? Poniendo esto como que entre paréntesis, tal como lo tenía el otro compañero que lo hizo por este lado, ¿sí? Entonces, mire, como que pone entre signos de pregunta, ¿eres bachiller? ¿Sí o no? ¿Sí? Pero entonces como ya más como nomenclatura, pero entonces acá quedó correcto. Y miren el detalle que hizo él, que puso el lower. Ese lo vimos ayer, si alguno no lo ha visto, esto es para convertirlo en minúscula. ¿Y él por qué lo pone en minúscula? Porque nosotros queremos compararlo, ¿sí? Con este sí. Entonces mire, acá está el código, ¿sí? Acá le ingresa que sí es bachiller, ¿sí? Y sea lo que sea que ingrese acá él, lo vamos a transformar en minúscula, ¿sí? Entonces queda sí o no. Y ese sí o no lo comparamos con este condicional if. Entonces si bachiller es diferente, esta nomenclatura si es diferente así, entonces no cumple los requisitos y lo saca de una vez, ¿sí? Pero si cumple, avanza en el sistema. Entonces para eso él utiliza el lower. Acá viene la única cosa que le siento que le toca mejorar acá, porque es que él en esta parte, voy a agrandarlo, él le dice lo siguiente, ¿sí? Camila, del siguiente listado, ¿a cuál pertenece, sí? Entonces le pone que prosperidad social, superación, cisben. Entonces, perfecto. Eso quedó muy bonito y quedó bien bacano, ¿sí? Pero eh, tiene que agregar la opción de que no cumpla ninguno de estos de estos programas, ¿sí? Entonces acá una opción adicional, ¿sí? Que en ninguna de las anteriores, que en el reto de Wilson, él sí pone acá esa opción, acá, mire, él lo tiene, control Z, acá, mire, ninguna, ¿sí? Ninguna de las anteriores. Entonces acá solo es agregarle este pedacito, otra opción más acá, ¿sí? Y cuando él ponga ninguna de las anteriores, simplemente tiene que agregarle acá otra variable al listado, ¿sí? Entonces por decir algo, él le agregó la siguiente, digamos G, ¿sí? Entonces si elige la opción G, entonces no pertenece a ninguno de los programas, ¿sí? Entonces, pero perfecto, la verdad muy ordenado y se ve muy elegante así. Entonces, usando esta técnica con este slash b, slash n, le da estos espacios, ¿sí? Entonces, digamos, él está en el sysben, entonces le hace y me dice, muy bien, continúa con el proceso, estimada, mira acá, estimado Camila, ¿sí? Entonces acá, ¿cómo la puede solucionar? Poniéndole lo que pone Wilson en este lado, que mire que él pone aceptado o aceptada, ¿sí? Entonces ahí indirectamente con el arroba soluciona ese problema. Entonces, eso por ese lado, pero muy bien. Entonces acá tiene que borrar esa O y poner una arroba, ¿sí? Estimado o estimada. Entonces, claro, ahí ya se nota la diferencia. Entonces, indique si está estudiando en el SENA o en universidad pública, ¿sí? Acá viene lo mismo, utiliza el lower, perfecto para poner todo en minúscula. Y entonces yo le voy a ingresar que está en el SENA, ¿sí? Entonces, perfecto, continúa en el proceso. Cuenta con un título universitario. Acá le hace falta poner sí o no. Digamos que no cuenta. Y acá me dice, señor Camila. ¿Sí? Ahí él le faltó estar pendiente cuando fuera mujer. El usuario, ¿sí? Felicitaciones, es admitido en el programa Jóvenes en Acción. Entonces, pero en general bastante bien. La verdad da gusto como que trabajen los retos. De pronto si hay alguno nuevo, el reto se da el viernes, ¿sí? Para que cada uno lo desarrolle el fin de semana. Y es como el resumen de todos los ejercicios que hemos hecho. Mire todo este reguero. Son para llegar y desarrollar un programa como este, muy, muy completo, ¿sí? Y usando todas las herramientas que hemos usado, ¿sí? El, el print, esta función, ¿sí? El input, ¿sí? Esto que tener en cuenta si es un número, entonces poníamos un entero, ¿sí?
usábamos la técnica que se usa actualmente, los f-string, para llamar variables. Entonces acá mire estos condicionales lógicos que sí es diferente. Entonces acá se ve que sí le interesó y que lo trabajó bien bacán. Entonces eso respecto a Alexander. Ah, y Alexander también le iba a decir que es que él guarda los archivos con la primera en mayúsculas, ¿eh? Y nos recuerda que siempre los archivos se pone todo en minúsculas, ¿eh? Ejercicio y los espacios se da slash al piso, ¿sí? Raya al piso, digamos 1, ¿sí? Ejercicio 1. Entonces, y con la extensión Python. Entonces, en general esa parte. Eh, ¿Hay alguna duda del código de él? De pronto algo que no entiendan de acá. Bueno, bien, todo perfecto. Entonces, el siguiente es el de Wilson. Y entonces, acá viene la particularidad de él. La línea 25 como que no se entiende. Claro, no, y lo bueno de que hagan los ejercicios es que uno pues puede darles como una retroalimentación. Y cuando uno como ve el código de otro, entonces como que entiende que puede ir mejorando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Alexander me imagino fue tomando nota o me faltó, por ejemplo, poner esto en mayúscula. Entonces, por ese lado es bastante bueno. Entonces, que la línea 25 no se entiende, vamos a ver. Ah, bueno, listo. Entonces, es que cuando él acá le pide que si está en alguno de estos programas, entonces el programa A es prosperidad social, ¿sí? El programa B, superación de la pobreza extrema, ¿sí? Y así las diferentes opciones que hay, ¿sí? Entonces, cuando él ingresa, por decir algo A, ¿sí? O ingresa a la opción C, que es sysben, entonces él viene y la compara acá, ¿sí? Entonces le dice que si en el listado, ¿sí? O sea, esta variable, ¿sí? Entonces va a recorrer esta lista, ¿sí? Entonces, y acá encuentra la C, y cuando encuentra la C, él me imprime este dato, ¿sí? Entonces, así, bueno, y ahí continúa, ahí va la siguiente condición. Entonces, por lo que les decía que él la lleva como en cadena, entonces, y comparado, por ejemplo, con el de Wilson, él le pidió al usuario que ingresara todo, ¿sí? Entonces toca ingresar todos los datos, vamos a correrlo, control ñ, para abrir la consola, de pronto si hay algo nuevo, entonces es control ñ, ¿sí? Y acá abre la consola. Para ejecutar un programa de Python, entonces escribe Python y el nombre del archivo tal como está acá, ¿sí? Entonces acá yo lo tengo, Python reto wilson.py, y acá él me empieza a pedir los datos, ¿no? Entonces Andrés, y cuál es tu edad, 26, ¿sí? Eres bachiller, acá por ejemplo él debería agregarle sí o no, porque de pronto uno puede escribir otra cosa, entonces sí o no. Y acá mire las opciones que me da, él lo trabajo exactamente igual a Alexander, ¿sí? De elegir una de las opciones. Entonces, pero acá por ejemplo hubiera sido bueno agregar una línea de texto que le dijera elija cuál de estas opciones, ¿sí? Porque ahí queda abajo como perdido. Él le va a decir que está en el programa F, ¿sí? Está estudiando en el SENA Universidad Pública. Entonces, me imagino que SENA cuenta con un título profesional, ¿no? Y acá me dice, felicidades Andrés, has sido aceptado al programa Jóvenes en Acción. Entonces, quiere decir que corrió también bien. Y él utilizó la técnica de poner todas las condiciones en toda la línea 20, ¿sí? Y decirle que si cumple todas, entra acá, ¿sí? ¿Cómo se le dice que cumpla todas? Con el AND, ¿sí? Entonces, si cumple esta, si cumple esta, y cumple esta, y cumple esta, y así. Entonces, cuando cumpla todas, él ingresa acá, dándole las felicidades de que él ingresó. Y si no cumple alguna de estas, pues se viene para acá y imprime esta parte, ¿sí? Entonces, ese por ese lado. ¿Qué tal les pareció este? ¿Cuál es mejor? ¿La de Alexander o la de Wilson respecto a la ejecución de código? Que cuando nos pida datos y no cumpla lo saque, o prefieren que cuando, cuando él ingrese todos los datos le dé la respuesta.
Bueno, eh, bueno, esos eran los dos ejercicios. En el grupo de Telegram pues no han enviado más, entonces si envían más, pues esta semana los vamos mirando así a poco, ¿sí? Entonces, para hoy, ¿qué tenemos? Tenemos ejercicios. Una compañera pidió que hiciéramos ejercicios de bucles, ¿sí? Que usáramos for, que usáramos while, ¿sí? Y que usáramos condicionales, ¿sí? Para irlo practicando. Entonces, sí, sí es verdad. O sea, las dos están bien ejecutadas y se consigue el resultado que es decirle si accede o no al beneficio, ¿sí? Y entonces, eh, pero yo pensaría, digamos que la Alexander pues tiene más complique porque vea todos los códigos que hay que hacer, ¿sí? Pero es bueno, es que compensa, ¿no? Porque es más eficiente porque es más rápida, pero él gasta más líneas de código, ¿sí? Cambio en la otra, pues gasta menos líneas de código, pero le toca al usuario ingresar todos los datos, ¿sí? En cambio en la otra no. Pero bueno, sí, esos son puntos de vista. Entonces, una compañera había pedido que hiciéramos más ejercicios de while, ¿sí? Exacto, Brian, sí. Entonces, vamos a revisar este, ¿sí? Este ejercicio nos pide lo siguiente: escribir los números de 1 a n, ¿sí? Y nos pide que validemos que n sea mayor a 0, ¿sí? Cuando sea mayor a 0, queremos que el n nos imprima, ¿sí? Los números de 1 al 5, ¿sí? O sea, digamos si n vale 6, entonces de 1 a 6. Si n vale 8, de 1 a 8, ¿sí? Entonces así, tal como está acá. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Con un ciclo while o con un bucle while o un bucle for. ¿Cómo podríamos empezar? Por ahí, empezar. Que el usuario digite el número N. Exacto, muy bien, perfecto, esa es. Entonces, como es un número, obvio, es un entero, entonces le ponemos entero, ¿sí? Y acá le vamos a pedir que ingrese el dato, entonces ingrese, ingrese el valor de n, ¿sí? Dos puntos, y acá ya tenemos el valor de n. Entonces, ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos comprobar si ese valor es mayor a 0, ¿sí? Entonces, este proceso se le llama validar datos, que lo ideal sería hacerlo, algo así como tiene el compañero acá, que él lo hace con funciones, ¿sí? Entonces, pero esto lo vamos a ver después. Entonces, con una función empezamos a validar si es o no es un dato positivo, ¿sí? Pero en nuestro caso vamos a hacerlo con lo que sabemos, entonces con bucles, ¿sí? ¿Cómo vamos a validar si n es mayor a 0? ¿A quién se le ocurre una idea? Les voy a dar una pista, con el while, ¿sí? Con el while podemos empezar. Bueno, para la cuestión es la siguiente: hay que comprobar si n es mayor a 0, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a validar el dato, vamos a ponerlo a recorrer una función, ¿sí? Donde primero valide si es mayor a 0, ¿sí? Y si sí, entonces él me va a imprimir un dato, ¿sí? Que por favor ingrese un dato positivo, ¿sí? Y después de que me imprima ese mensaje, que me vuelva a solicitar ingresar el dato, ¿sí? Para poderlo, para poder avanzar y hacer el resto del ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que ingrese en el while, ¿sí? Un valor que no sea positivo, ¿sí? Entonces, un valor que sea menor o igual a 0. Y dentre, para que ingrese en la función, ponemos dos puntos y vean cómo se pone acá abajito, ¿sí? Entonces, en esta parte le vamos a imprimir que el valor de n es negativo. Entonces, cuando el valor de n es negativo, le vamos a decir pues que ingrese un dato correcto, ¿sí? Entonces lo mismo ponemos acá y le vamos a decir que ingrese otra vez el valor de n. Entonces, con esto, ¿qué se va a conseguir?
Primero le pedimos que ingrese un valor de n, ¿sí? Digamos que él ingresa -8. Entonces, cuando viene bajando acá, él se encuentra con este while. Sabemos que el while, si cumple la condición, él entra, ¿sí? Entonces, acá le dice, si n es menor o igual a 0, ingresa. Y entonces, como yo traje -8, pues él va a ingresar acá dentro del while, ¿sí? Y acá cuando está dentro del while, lo que nosotros hacemos es primero decirle al usuario, lo que nosotros hacemos acá es decirle al usuario que mire, usted ingresó un valor negativo, entonces imprímame, ahí le estoy dando el mensaje que es un valor negativo, ¿sí? Luego le digo acá que ingrese un valor, ¿sí? Entonces digamos, en este caso, por sacarnos la piedra, él pone -5, ¿sí? Entonces él viene, entra acá otra vez al while, y en el while, -5 es menor o igual a 0, le dice sí. Entonces entra otra vez, le imprime que es un valor negativo y le exige que ingrese otro valor. Entonces ya para este caso, ahora sí le pongo 2, viene acá, y cuando entra al while, n es menor o igual a 0, entonces no. Como no es, él ya no entra ahí, sino se viene para la siguiente línea, ¿sí? No necesita ingresar al bloque. Entonces esa es la condición del while, validar que sea un valor positivo para poder avanzar y desarrollar el ejercicio correctamente, ¿sí? Entonces, pero esto se ve más chévere ejecutándolo. Entonces, el nombre es súper importante, tiene que ser igual, ejercicio 20, ¿sí? Ejercicio que estemos haciendo acá, toca escribirlo correctamente acá, ¿sí? Entonces, ingrese un valor de n, entonces vamos a demostrar lo que estamos hablando, -5. Cuando le damos -5, él nos dice el valor es negativo porque le estamos mandando este mensaje. Entonces, como el valor es negativo, me dice ingrese otra vez el valor de n, tal como tenemos acá. Entonces, yo le pongo -8. Vea, otra vez ingresó, me vuelve que ingrese un dato. Le voy a poner un valor positivo, ¿sí? Y ya tiene que salir de acá, ya no me tiene que pedir más datos. Y efectivamente, ¿sí? Entonces, perfecto por ese lado. Con este pedazo, ya validamos que es un número positivo. Entonces ya cumplimos la primera condición del ejercicio que nos tocaba resolver. Ahora, ¿qué nos dice? Listo, correcto. Ahora quiero que usted me imprima los valores de n hasta 5, los valores hasta n, ¿sí? Entonces me imprima 1, 2, 3, 4 y 5. Estos 5 datos. Entonces, ¿cómo haría eso? Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurre usar un for, ¿sí? El for, la sintaxis, de pronto si alguno no había estado, la sintaxis del for, el for es un bucle, ¿sí? Un bucle determinado. O sea, tiene una condición de entrada y una condición de salida, ¿sí? En cambio el while es un bucle indeterminado, porque vea que yo me puedo quedar acá mamándole gallo y metiendo valores negativos y él nunca va a salir, ¿sí? Hasta que yo le meto un valor positivo, él sale. Entonces por eso a los while se les llama bucles indeterminados y a los for bucles determinados. Entonces la sintaxis del for es súper sencilla. Es la variable espacio, ¿sí? Una variable que nosotros generalmente llamamos i. Esto es por convención, no necesariamente tiene que ser i. Le damos espacio, el in, ¿sí? Y acá es el elemento a recorrer. Elemento a recorrer, ¿sí? Que pueden ser, ¿qué? Pueden ser listas, ¿sí? O pueden ser cadena de caracteres. Algunos de pronto, ¿qué es una cadena de caracteres? Esto es una cadena de caracteres, ¿sí? Escribir tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caracteres, ¿sí? Entonces por eso lo llamamos cadena de caracteres y el for no lo puede recorrer. En este caso nosotros necesitamos ir del valor de 0, ¿sí? El valor de 1 hasta n, ¿sí? Entonces n acá yo puedo poner 8, entonces él tiene que ir hasta este valor, entonces por eso nosotros ponemos que hasta n. ¿Cómo hacemos eso de una forma chévere? Con un rango. Entonces vamos a hacerlo. Será entonces for, ¿sí? Lo que va a ir es ahí, es como iterando, ¿sí? Se va a estar moviendo durante ese bucle en que en un rango, ¿sí? Y el rango, la sintaxis del rango es muy interesante, es así. Rango, ¿sí? Pone paréntesis, el primer dato es donde inicia, ¿sí? Entonces, ¿dónde queremos que inicie? En 1, ¿sí? Coma. ¿Dónde termina?
Entonces nosotros queremos que termine en este valor, ¿sí? N. En n, perfecto, muy bien. En n. Entonces él va a empezar en 1 hasta el valor de n. Eso nos garantiza que si el usuario ingresó 8, ¿sí? Él va a ir hasta el 8, ¿sí? Y acá hasta acá. Ese es nuestro rango, ¿sí? Y también le podemos agregar como los pasos que él vaya dando, ¿sí? Entonces, por defecto es 1, ¿sí? Entonces el 1 así. Ese es un caminito de A1. Pero no, yo quiero es de A2. Entonces, para ir de A2 en 2, acá yo le meto un 2, ¿sí? Entonces, estos son como los pasos que nosotros vamos a dar. Entonces, teniendo esto claro, el rango sería de 1 a n, ¿sí o no? Y la sintaxis del for toca poner dos puntos, le damos enter y mire que él me lo pone acá debajo de la i, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué queremos que nos impriman. Entonces vamos a imprimirle los datos, ¿sí? El valor que está en n, es el valor que está en i, ¿sí? Y cuando ya haya recorrido todos estos datos, él sale, ¿sí? Entonces por eso no le voy a agregar nada más. Entonces vamos a guardarlo, vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué nos pasa. Entonces vamos a poner 8. Entonces mire, acá tenemos una situación. Está recorriendo hasta el 7, ¿sí? Pero yo le dije 8. Y el programa nos pide que vayamos de 1 hasta n. Entonces me hace falta ingresar el 8, ¿sí? Entonces, hay varias cosas. Por ejemplo, ¿a quién se le ocurre una idea para poder imprimir Entonces ese valor? tocaría el rango que inicie desde cero No, no porque y mira que el primer dato, si yo hago lo que dices, pongo 0, ¿sí? El primer dato que él me va a imprimir va a ser 0. el Y, cero, sí. exacto. Y mira, Más uno. acá 1, sí. Exacto, 1 y con eso garantizamos que el primer dato es 1. Pero nos hace falta imprimir el valor de n. ¿Cómo podríamos Print hacer eso? y más uno. Acá, ¿sí? Podría. ¿O cómo? Creería yo que en Compañero, print. ¿qué Print di- y más uno. Pero acá por fuera o dentro del for. ¿Así? Creería que es mejor después de n más 1, ¿no? Para que... Espérate. Los de dentro del for. Sí. Sí, dentro del for. O sea, Dentro. no, digamos en la condición ranch 1 que vaya hasta n más 1, entonces iría otro Perfecto, más. perfecto, muy bien. Esa es la solución. Entonces veámosla acá corriendo. Entonces vamos a darle 8. Y mire, perfecto. Esa era una de las soluciones. De 1 hasta 8 él iba recorriendo todo el programa. Entonces, Bueno, pues esa era una solución. ¿Cuál otra solución no pudiera haber visto? eso es lo bueno de la programación, que para cada ejercicio cada uno lo puede ver de una manera, ¿sí? Yo tengo Sí. otra solución, más macheteada, pero es una solución también válida. ¿A quién se le ocurre otra? Podría colocarse en la I más uno también. ¿Acá? Sí, No, no porque mira Digamos que que... se va a volver loco porque el primer dato, míralo, hazlo en la cabeza ahí, acá. Entonces, cuando él entra acá en el for, el primer dato de for, él arranca en 1, ¿sí? Entonces for es 1. Cuando viene a imprimir, él coge ese 1 y le suma 1 acá. Entonces el primer dato que me imprime va a ser un 2. Y no me sirve porque tiene que empezar en 1. Entonces por eso este no lo podemos cambiar. Entonces ese sí no puede ser ahí. Hay otra como más macheteada. Porque, Imprimir N exacto, debajo. muy bien Carol, muy bien. Acá. Entonces imprimimos la N. Entonces mira que se soluciona el problema. Cuando nosotros recorremos el programa, entonces le ponemos 8. Él nos va a imprimir los valores que tenemos, ¿sí? 1, ta, ta, ta. Uy, pero... Ah, porque yo no le borré acá. No le elimino el otro, sí. Exacto, exacto. Entonces,
CLS, uy, ¿qué hice? No, acá no es. Acá CLS, lo recorremos hasta 8. Entonces, correcto. Entonces, esas son las dos soluciones, por lo menos que yo he visto. No sé si de pronto alguno vea otra más fantástica, que era cambiándole acá el rango o imprimiendo el valor de n, porque ustedes veían que nos imprimía esto y nos hacía falta era un dato. Entonces uno, pues venga, yo imprimo el último. Entonces alguno dirá, no, pero eso solo sirve para ese valor. No, ya queda automatizado para todos. Entonces mire, de 1 a 5 tal como veía Andrés, en el y ejercicio. la otra se puede, o sea, se podría también que en el rango inicies de cero y en el primer print y más uno. Vea. Pero, uy, es que no estoy seguro si para el resto de los datos, pero corramos la ver así. Digamos 8. Pero mira que se nos duplica este de acá. Ah, bueno, pero Sí, por lo entonces, que tocaría Porque no le he quitado el print. el exacto. print n. Uy, pero vea, 3 soluciones para el mismo problema. Efectivamente, esa era una solución. Muy bien. 2, 3, 4, hasta 8. Esa era muy buena. Entonces, eso es lo bacano del while. Entonces, como para resumir, esta primera parte era para validar el dato, ¿sí? Que el usuario haya ingresado un valor bueno y si no ingresa, le decimos que ingresó uno malo y que vuelve a ingresar otro dato. Y cuando ya lo ingresa bien, ya avanza en el proceso y entra al for. Y en el for lo que nosotros hacemos es recorrer el archivo para poder imprimir cada uno de los datos, ¿sí? Entonces, cuando estábamos desarrollando este ejercicio, surgió otra duda. ¿Y qué pasa si nosotros queremos es imprimir todos los datos en una sola línea, ¿sí? Porque vieron que ahorita que los imprimimos, nos los imprimió así derecho. Pero queremos es que nos los imprima acá. ¿Cómo sería? ¿De pronto alguna idea? Una lista, no. Perfecto, muy bien, están volando. Entonces, pero la lista, listo, bueno, una lista. Entonces, ¿qué es una lista? De pronto es alguno. Una lista es como una serie de datos acá y nosotros los vamos almacenando, ¿sí? Entonces, quiere decir que dentro del for, cada que esté acá en esta parte, ¿sí? Me va a guardar uno, ¿sí? Entonces necesito guardar en una lista estos datos, ¿sí? Entonces, esa función no la hemos visto, entonces por eso la vamos a mostrar. Que, o sea, primero creamos la lista, ¿sí? Entonces, lista, ¿sí? Y el valor que tenga en la lista, que empiece en 1, ¿sí? Y vamos a guardarle estos datos de acá en la lista, ¿sí? Entonces, ¿cómo haríamos eso? Ponemos lista, ¿sí? Entonces, de pronto alguno conoce una función que se llama, ¿dónde está? Acá, append, ¿sí? ¿Qué es esta? Acá, miren, es esta. Acá, punto append, ¿sí? Acá. Esta función lo que hace básicamente es como ingresarle datos a una lista, ¿sí? Si yo tengo una lista con dos elementos, digamos 2 y 3, y le quiero agregar un tercer elemento que sea un 4, pues yo a esta lista, ¿sí? Le agrego un dato y cómo se lo agrego con este append, ¿sí? Y el valor que tenga n, ¿sí? Con eso él va a ir almacenando los datos en la lista. Entonces vamos a hacerla. ¿Cómo quedaría esa vaina? Empezamos la lista en 1, ¿sí? Porque sabemos que siempre empieza en 1 el resultado que nosotros queremos. Entonces por eso la lista arranca en 1. Y acá le vamos a agregar el dato que está en la posición i, ¿sí? ¿Y por qué i? ¿Por qué i va a estar moviéndose? Digamos, digamos que n vale 5, el i se va a estar moviendo acá, después acá, ¿sí? Entonces, este punto append le va a empezar a ingresar datos a la lista, que es 1, ¿sí? Entonces, cuando este sea 2, acá le va a ingresar el siguiente dato, ¿sí? Entonces, listos. Vamos a ver cómo nos queda. Y vamos a imprimir. Cuando ya tenemos eso, imprimimos la lista. ¿Cómo se imprime? Re breve, ¿sí? Sin necesidad de escribir ningún texto ni nada, en este caso. Entonces la recorremos y vamos a ver si hay algún error. Entonces acá hay un error. Vea la lista como empezó.
empezó en 0, ¿sí? Entonces ahí está mal. Lo que tenemos que hacer sería empezarla en 2, ¿sí? Con eso, cuando el siguiente dato que esté acá va a ser 2. Y de ahí para arriba, así está de orden, está corriendo bien, ¿sí? Pero nos hace falta el último dato. Entonces, como dijo ahorita el compañero, n+1 nos soluciona el problema de no tener el último dato acá. Entonces guardamos Python, le ponemos 8 y correcto, mire, nos ingresa la lista con cada uno de los datos que nosotros le vamos agregando y hasta el valor de n, usando este n+1. Entonces, para eso se usa esta función. Entonces, alguno va a sus notas acá y guardamos la función, ¿sí? Entonces, ¿esta para qué funciona? Para agregar datos a una lista. Listo, perfecto. ¿Hay alguna duda con esta nueva función que usamos? Bueno, vale, perfecto. Entonces, ese era este ejercicio. Entonces, vea que de a poco vamos usando nuevas funciones. Esta, por ejemplo, nos puede servir mucho más adelante. Y ya estamos empezando a validar que el usuario empiece a ingresar datos correctos, ¿sí? Entonces, vamos a ver el siguiente. Guardamos. Y este ahorita lo subimos al Drive, para si alguno de pronto quiere revisarlo. Entonces, este es el siguiente ejercicio. Y nos pide calcular y escribir la suma de los números de 1 a n, ¿sí? Valídeme que n sea mayor a 0, ¿sí? Y no se acepta uso de fórmulas, pero como extrañas, ¿sí? Entonces, el ejemplo de ejecución es que si n es igual a 8, la suma de los números de 1 a 8 es de 36, ¿sí? Entonces, este lo podemos empezar con lo que ya tenemos acá, ¿sí? Nos ingrese un valor de n, con esto lo validamos, ¿sí o no? Entonces no necesitamos volver a hacerlo, sino lo copiamos acá, ¿sí? Entonces, con eso que tenemos el valor de n que él va a ingresar y acá comprueba si es un número mayor a 0, tal como lo hicimos en el ejercicio anterior. Entonces, ¿cómo hacemos ¿Cómo podríamos resolver este ejercicio? Entonces miren que el reto es la suma, ¿sí?, de los datos que va recorriendo, me los almacena en una variable y después me imprima solo el valor de suma. Ya no necesito que me imprima todo el reguero de números como en este caso, sino solo la suma. Con un ciclo for se puede ahí. Sí, con un ciclo for, exacto. ¿Y qué vamos recorriendo? Y, espérate. Pues no sé, for i in range de 1 a n. Perfecto, muy bien, esa es. For i en int con un rango. ¿El rango de dónde a dónde? Creo, ¿no? ¿De qué? De 1 a n. Sí. Pero acuérdate que cuando A poníamos n 1, más 1. exacto, a n+1. Ah, pues, listo. Porque cuando poníamos n, nos hacía falta el valor de n, ¿sí? Entonces por eso n+1. Ah, listo. Y acá ponemos 2 puntos, ¿sí? Y acá ya está dentro, ¿sí? Entonces, perfecto. Ahora, necesitamos, en este caso, ya no como en el ejercicio anterior, que nos lo vaya guardando, sino que vaya haciendo la suma, ¿sí? Entonces, necesitaríamos llamar una nueva variable, ¿sí? Entonces, vamos a llamarla. Vea que si a alguno se le llega a ocurrir poner sum, esa es una palabra reservada de Python y no se puede usar, ¿sí? Entonces, por eso yo la pongo suma, pero la declaro desde antes, acá, desde antes, y la inicio con un valor de 0, ¿sí? Entonces, la suma empieza en 0, ¿sí? Y acá en suma, lo que vamos a hacer, vamos a ir sumando cada uno de los datos de ese recorrido, ¿sí? Entonces, en este caso, sería Suma más i. suma más i, perfecto, suma más i, esa es. Y ya él va a dar vueltas,
hasta que llegue hasta la suma final. Cuando ya la tiene, cogemos y lo imprimimos. ¿Sí? Suma. Eso. Entonces vamos a ver si funciona. Ojo que ayer nos comió hartísimo tiempo que esté acá el nombre igual, ¿sí? Entonces 21. Le dan enter y entonces ingrese un valor. Vamos a ingresar el valor acá del ejemplo de ejecución. Ponemos 8 y efectivamente nos pone 36. Entonces podemos arreglar esto para que quede más bonito. La suma. Ah, sí, practicamos el F-string ahí. Entonces, si hay alguien nuevo, el F-string es para que queden los textos, ¿sí? Cuando uno imprime, mucho más organizado y más fácil para llamar variables dentro, ¿sí? Entonces se pone F entre comillas y acá escribimos, ¿sí? Entonces, la suma de los valores de n, acá, la suma de los números de n. Entonces, ¿qué es n? Porque es una variable que el usuario ingresa, la llamamos así, es, ¿sí? Llamamos la función suma, ¿sí? Listo, perfecto. CLS, corremos, 8, y mire cómo queda, bueno, la suma de los números de 8 es 36, ¿sí? Entonces, correctamente como esto. Con esto nos evitamos poner comas, comillas, coma, comillas, sino en una sola línea, llamamos variables y lo imprimimos. Entonces, eso respecto a los F-string. Y entonces acá hemos practicado. ¿Qué pasa si se... Ah, Eh, esa es buena pregunta, Brian. Porque, por decir algo, es que yo no puedo coger una variable, ¿sí? Y no, que me dio por llamarla for. No, porque el programa tiene unas palabras reservadas, ¿sí? Entonces, for es una de ellas, y yo no puedo llamar una variable while, ¿sí? Porque ya tienen una función establecida, ¿sí? Entonces, en este caso, la función suma también ya tiene una función establecida. Entonces, por eso no podemos usar esa variable. Entonces, cuando, por lo menos en mi editor, sale las letras como de color blanco cuando no son funciones normales, ¿sí? Entonces, eso hace parte de las extensiones que una vez instalamos. Esas están ahí en el drive por si alguno quiere revisarlas. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene el Visual Studio Code nativo sin nada instalado, este icono no le sale de Python. Entonces, en las extensiones que agregamos, era estos iconos, por ejemplo. Entonces, todo eso está en el drive. Entonces, ¿alguna otra duda acá respecto a este ejercicio? digamos, el proceso que realizó ahí sería, digamos, bueno, suma 0, entonces 0 Así. más 1. Ok, ok. Por ejemplo, cuando me estaban enseñando, como que me queda más chévere como yo hacer acá como un cuadrito, ¿sí? Y acá en este dentro del for, es como las condiciones que había, ¿sí? Entonces, ¿qué ingresa? Ingresa la suma, este va a ser el cuadro de la suma, ¿sí? La suma valiendo 0, ¿sí? Inicialmente. Entonces, él ingresa acá, ¿sí? Y el rango que él va a recorrer dentro del for va a ser de 1 hasta el valor de n. Y n nosotros le agregamos 5, ¿sí? Entonces va a ser de n a 6, ¿sí? De 1 a 6, perdón. Entonces, esos son los pasos que va a dar dentro del for. Entonces, cuando ingresa acá, ¿y cuánto vale? Inicialmente vale 1, ¿sí? Porque este es 1, ¿sí? Porque este primer dato es 1. Entonces, cuando entra ahí, acá 1, ¿sí? Suma acá es igual a 0, ¿sí? Y acá ahí es 1. Entonces, suma pues va a valer 1. Entonces, esa suma la va a almacenar acá, ¿sí? Vuelve a entrar acá, dentro del este, y le pregunta, ¿se cumple esta condición todavía? Entonces, sí, está dentro del rango. Entonces, ya el i, ¿sí? Ya va a valer 2, ¿sí? Porque en el arreglo está 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Entonces ya cumplió este, ahora viene con el valor de 2. Cuando entra acá con 2, ¿sí? Le dice suma, que en este caso era 1, ¿sí? Más el valor de i, que es 2, ¿sí? Entonces 1 más 2 ya es 3, ¿sí? Entonces el siguiente dato va a ser 3. Y así sucesivamente, entra otra vez acá, entonces ya el siguiente dato vale 3, este, ¿sí? Y cuando entra acá vale 3, y cuando, no, perdón.
la suma vale 3, ¿sí? Y el i vale 3, ¿sí? Entonces suma ya va a valer 6. Entonces actualiza el valor de suma. Y así sucesivamente. Entonces con cada uno de los datos, por ejemplo, hagamos este último con el 4, ¿sí? Entonces entra acá en 4, Ah, listo. ¿sí? Y la suma, ¿cuánto valía para nosotros? Valía 6, ¿sí? 6. ¿Cuánto vale i? En esta posición que vamos, en el 4, ¿sí? Entonces, ¿cuánto va a valer suma de nuevo? Va a valer 10, ¿sí? Entonces viene para acá 10, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces ya el último, el 5, ¿sí? Entonces, la suma está en 10, ¿sí o no? El i que acabamos de coger es el 5, ¿sí? Entonces, ¿cuánto va a valer eso? 15. Y así sucesivamente, si lo hacemos todo, llegamos al valor que está de 36, ¿sí? Entonces, listo, pues ya. Entonces, esa es la cuestión de por qué nosotros inicializamos la variable con 0, ¿sí? Y cuando termina de recorrer todo ese bucle, si este es un bucle, cuando termina de recorrer el bucle, ya tenemos un valor total que es de 6, ¿sí? Entonces, eso respecto a ese nombre. Listo. Vale. Igual esto es como de practicar y que cada uno se ponga ejercicios sencillitos, ¿sí? O que vaya revisando todos los que llevamos y ya le coge la lógica a esto. Esto es como la base que vamos a usar después para programas muchísimo más avanzados, ¿sí? Entonces la idea es ir de a poco, como en tener buenas bases, para que después cuando tengamos una línea como con 100 líneas de código, un programa con 100 líneas de código, uno no se asuste, sino por decir algo, mire, si alguno no sabía, cuando uno pone acá, se guarda estas condiciones, ¿sí? Entonces, esta es una forma de saber que lo que hay dentro del for es esta suma, ¿sí? Entonces, cuando tengamos ya esto con muchas líneas, nos lo guarda acá y uno empieza a leer como por segmentos, ¿sí? Entonces, listos. Ese era el ejercicio número 21. Lo mismo va a quedar todo en el Drive para que puedan revisarlo más adelante. Entonces, este es el nuevo ejercicio. En este nos pide hacer una tabla de multiplicación, ¿sí? Lo mismo con while y con for. No hay acá herramientas raras, ¿sí? No hay funciones raras ni nada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Para no demorarnos, lo mismo, ingresar el valor de n y comprobar que n sea un valor mayor a 0, ¿sí? Entonces, esa validación ya la tenemos, entonces no necesitamos volverla a hacer. Entonces, vamos a pedirle al usuario que ingrese el valor de n y vamos a ponerlo a imprimir. Esto es lo que tenemos que imprimir en cada línea, ¿sí? Entonces, lo mismo, vamos a hacerlo con un for, ¿sí? Vamos a iterar el valor de i, ¿sí? En un rango, ya sabemos el rango. Entonces, habíamos dicho que era de 1 hasta n más 1, ¿sí? Entonces, perfecto. 2 puntos, no se les olvide. Y ya ahora sí estamos trabajando dentro del for. Entonces, él nos va a imprimir este dato, ¿sí? Pero necesitamos calcular este valor, ¿sí? Entonces, ¿cómo se le ocurren? ¿Quién ve una idea para trabajar ese? Porque este se va a estar variando, si este no es de imprimir, sino hay una multiplicación para hacer. ¿Cómo podríamos hacer esa multiplicación ahí? Porque, o sea, La variable por i, ¿no? La variable por i, ¿no? sí, pero, o sea, es que tienes que La que mirar, bueno, a ver, ¿cómo dices? Porque, bueno, hagámosla a ver, porque por ejemplo, Multiplicación, eso, multiplicación, bien, va a ser igual a, multiplicación por i. sí, multiplicación por i. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Pero multiplicación sería, Hay que tener presente que, por ejemplo, si el usuario ingresa, digamos, la tabla del 5, ¿cierto? sí, Eh, bueno, digamos, obviamente, digamos que esa variable que ingrese el usuario, bueno, no sé cómo hacer ahí porque, digamos, 5 bueno, todas serían estáticas de 5 ahí.
Pues Porque digamos 5 por, digamos, el cero. El del cero sí puede ser la I, que puede ir tirando uno, 2, 3, 4, 5, 6. ese es muy buen detalle, porque nosotros acá le ponemos que no puede ser cero no puede ser cero el valor. Entonces, en este caso sí puede ingresar un. No, 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 no miento, miento porque este es el valor de él. Miento, miento. Acá igual sí. Entonces, por ejemplo, a mí que se me ocurre, ¿sí? Multiplicación va a ser igual al valor de i, que es el que va a estar variando, Eso. por, Y por n, entonces. perfecto, muy bien, por n. Pero esa multiplicación, bueno, sí, cada rato va a estar cambiando. Cuando tengamos eso, vamos a imprimir, ¿sí? ¿Qué vamos a imprimir? Vamos a usar un fstring, ¿sí? Entonces, ¿qué sería? El valor de n, ¿sí? Porque ese miren que él siempre va a estar igual, ¿sí? Entonces, por el valor, ¿Sabes con cuál tengo la duda ahí? Con mul. O sea, porque digamos mul, por así decirlo, debe. Ah, no, espérate, sí, 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 no, así, ahí está bien, sí, sí. ¿sí? Yo Bueno, pensaba lo tengo la mismo, duda. yo pensaba lo mismo que vos que tocaba reiniciar mul, ¿sí? Pero entonces, este como no lo reutilizamos, ¿sí? Entonces, aunque. Ah, no, porque Tengo la él, duda es él lo imprimimos de una. con i o con n. Porque digamos, o sea, obviamente uno va a ir iterando, ¿cierto? Sí. Pero el otro, obviamente, que también va a iterar, ¿no? ¿O qué? No, n es estático, ¿sí? Ok. N sí es fijo, ese no lo variamos. El que variamos es este, que es el valor a iterar, que sí. Entonces, mira que sí nos sirve porque empieza en 1 y va a ir hasta el valor de n, ¿sí? Entonces hasta el valor. Uy, acá está mal. Porque mire que toca. Uy, bueno, recorrámoslo a ver así. Entonces, acá ya tenemos el valor. Y listo, yo creo que ya si lo guardamos. Vamos a ejecutarlo. Y que quede igual, es el 22. Sí, es el No, 22. pero No muestras. en el rango sí puede ser fijo. Entonces, no. Sí, porque ahí no va a mostrar hasta el 9. Sí. Eso Entonces, de es 1 al verdad. 9. Exacto. De un, ¿qué? Sí. 9 más 1, pues, o algo así. Hasta 10, ¿sí? Hasta 10. Entonces, con eso nos lo va a imprimir hasta el 9. Entonces, CLS, Python. Entonces ponemos 5. Y ve, ahora sí quedó bien. Acá. 5, 10, 15, 20, 25. Perfecto. Ese era el truco. Entonces, vea que los ejercicios no siempre son lo mismo, sino vea que nos toca a veces variar el rango, ¿sí? Dependiendo de la situación, ya no vamos hasta n, sino hasta el valor de 9, porque pues es una tabla de multiplicar, entonces siempre va a estar 9, ¿sí? Entonces por eso queda fijo. Y ponemos 10 porque cuando ponemos 9 nos hace falta el último dato. Entonces por eso ponemos 10 ahí. Y esa multiplicación no hay necesidad de ir reiniciándola, porque no importa qué dato, si yo multipliqué acá y me dio 40, para la siguiente yo no uso ese 40, sino le vuelvo a asignar otro dato con la multiplicación, ¿sí? Entonces ahí la clave es que n siempre es fijo y el i es el que va a estar iterando. Entonces por eso logramos tener la tabla de multiplicar bien. Entonces ese, listo, ya quedó chuleado. ¿Hay alguna duda respecto a este? Rango 10, sí era el rango 10, bien. De Pero pronto la única duda que de pronto pensaría, o sea, digamos que entonces, digamos, si el usuario ingresa, digamos, el valor n, digamos 6, entonces la tabla, digamos, que va a contener n toda 6, ¿cierto? sí, 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 mira, Ok. míralo y verá. 6. Entonces, el 6, que este queda fijo, entonces por eso dejamos n, ¿sí? El i, que es el Ujú. que va a estar variando. Entonces acá podemos ver cómo se mueve dentro de un for. 1, 2, 3, 4. Esto ya lo dejamos como un string, ¿sí? Como un carácter ahí. Y multiplicación, que va a ser la que va a estar multiplicando estos dos valores, ¿sí? Entonces ahí hasta el 9. Entonces esa era la Listo. correcta del ejercicio. Entonces guardado y queda para el drive para revisarlo. Este es el último, el 23. Entonces dice, escribir los números de P a Q, ¿sí? De P en P, ¿sí? Si P es mayor a 0 y Q
es mayor a P, ¿sí? Como un trabalenguas eso. Entonces, nos toca usar varios condicionales, ¿sí? En este caso también nos toca validar que esté dentro de este rango, ¿sí? Entonces podemos usar un while y este es el ejemplo de ejecución, ¿sí? Entonces, si él ingresa 7, él va a ir recorriendo de 7 en 7, ¿sí? Entonces, 7, 14, 21, pero no sobrepasa el valor de Q. Entonces necesitamos ingresar dos valores. Entonces vamos a ingresarle. Entonces P, vamos a ingresar un número, entonces usamos interim, input, input, y acá le decimos ingrese el valor de P, ¿sí? Guardamos, perfecto. Copiamos esto acá abajito y ponemos Q. Ahí dice calor. Ingrese el calor, uy, sí, de verdad. Ingrese el valor de Q. Listos. Perfecto. Entonces ya tenemos los dos valores. Entonces vamos a entrar a validar que esto se cumpla, ¿sí? Entonces primero vamos a validar que P sea mayor a 0. Entonces podemos venir y copiarnos este código acá. Lo recorremos acá. Pero tenemos que hacer el ajuste que no es N, sino es Q. Ok. Uy, Ah. es Q. Es P, perdón, si tienes razón, es P. Es P. Y acá P, ¿sí? Entonces con esto garantizamos que P es mayor a 0, ¿sí? Entonces ya tenemos esta condición. Ahora tenemos que esta condición, que si Q es mayor a P. ¿Cómo haríamos eso? Uy, ¿cómo podríamos hacer esa validación? Con un if y else, no. Mm, Ahí sí, no se no. podría, digamos, dentro del while, digamos, P menor o igual a 0 or Q menor que P. O sea, es que mira que, bueno, o sea, puede ser una opción, pero vamos por partes. El if no puede ser, ¿sí? Porque con el if es para que cumpla la condición, ¿sí? Sino, o sea, nosotros queremos es este proceso, ¿sí? Que nos imprima que está ingresando un valor malo y que ingrese el dato otra vez, ¿sí? Entonces por eso le metemos este indeterminado, este bucle indeterminado, para que él dé vueltas, dé vueltas, dé vueltas, hasta que él ingrese un valor correcto, ¿sí? Entonces, para las validaciones, por ahora vamos a usar el while. Entonces por eso no nos sirve el if en este momento. Entonces lo que dice ella de ponerle un or, el problema es que Tendría que ingresar otra variable Q también. O sea, copiarle otra vez el Q. O sea, exacto, que sí, ingrese la variable Q. acá, sí, sí, ya te entiendo. Pero después no, desde acá, ¿sí o no? No, o sea, se copia y se pega, así como hiciste con la P. Ah, ok. Control C. ¿Así? Sí, y además ahí en el while toca agregarle el OR. O sea, porque digamos puede que P sea mayor que 0, que sea positivo, pero digamos si Q no es mayor que P, entonces pues no serviría. Ok. Entonces, así, ¿sí? Así quedaría la condición. Pues, No. pues Q mayor vamos. que P, ¿cierto? Ahí Sí, colocaste Q menor que P. Es que no, porque mira que, por ejemplo, para este caso, nosotros utilizamos como que. O sea, es que hay que entender que este while es cuando no cumple la condición, ¿sí? Entonces, ujú, si yo le pongo que Q es mayor a P, está cumpliendo la condición. exacto, Ok. exacto. Bueno, vamos a recorrerlo a ver. Acá nos dice, vamos a que nos imprima algo, o bueno, que no nos imprima nada. Este es el ejercicio 23, ¿sí? Ingrese el valor de P. Vea, siempre me falta este pedacito. Dos puntos, guardamos. CLS, cogemos acá. Y ingresa el valor de P. Entonces, vamos a usar este valor 7, ¿sí?
y ingrese el valor de 30. Entonces, correcto. Vamos a ingresar un dato que no sea positivo, que no sea de verdad. Menos 9. Y me va a pedir que ingrese el valor de P. Digamos que sea 26. El valor es negativo. Ingrese, uy, yo puse acá el valor de P. CLS. Espérate, limpio esto. Ya, acá. Entonces, vamos a ingresar un valor de P negativo, ¿sí? Menos 9. Y un valor de P de 30, ¿sí? Entonces me dice que el valor de P ingrese el valor de P, porque este valor no vale. Entonces le vamos a cambiar, quiere decir que si entro acá, le vamos a dar un valor positivo, que sea 7, ¿sí? Y me pide que ingrese otra vez el valor de Q. Entonces ese es el problema de meter ese Q dentro de esta función. Entonces, por ejemplo, yo les propondría, validemos que P funciona, ¿sí? Cuando validemos P, vamos a hacer otro while para verificar esta condición, ¿sí? Entonces con eso no nos toca estar ingresando los dos datos otra vez, ¿sí? Porque si él ingresó con un dato correcto y acá otra vez le toca ingresar un dato, entonces por eso es mejor como separarlo y usar el while para una condición y el otro while para la otra, ¿sí? Entonces limpiemos CLS y Q, listos. Entonces, ¿cómo quedaría eso? Vamos a usar un while, ¿sí? Y la condición sería esta. Entonces, que Q, ¿sí? sea mayor a P. Pero entonces, como tiene que ser lo contrario, entonces queda menos acá, 2 puntos, ¿sí? Y acá vamos a hacer la misma función que tenemos acá. Y acá el valor de Q es menor a P, ¿sí? Entonces, perfecto. Y le pedimos que ingrese otro valor de Q, ¿sí? Ingrese el valor de Q. Listos. Le podríamos poner acá el rango que debería estar, ya que sabemos cuál es el valor de P. O sea, podríamos poner un F, ingrese un valor mayor a, y acá podemos llamar la variable que sería P. Sí. P, exacto, muy bien. Entonces lo imprimimos y hay un error. ¿Cuál es el error? Indentación. Que no. Ah, espera, la indentación ahí sí. No, ¿Será ahí? Pero... del print. Ah, acá, claro, Del mire. print. Sí, no, acá. Ah, sí, el print, sí. Ay, es que yo no guardo. Bueno, probemos que esto debería haber formateado bien. No formateó bien. Tan raro. Bueno, así, exacto, así sí es. Python, entonces un valor. Vamos a darle que quede bien. 7 y que quede 30, ¿sí? Perfecto, ya lo sacó, entonces está corriendo bien. Entonces vamos a darle un valor de P, ¿sí? Por ejemplo, o sea, no necesitamos ingresar el valor de Q de una vez, ¿sí? O sea, solo ingresamos P, nos lo valida y después le ingresamos el valor de Q. Y con eso no nos toca ingresar los dos al tiempo. Entonces, guardado, ya quedó guardado, 30. Entonces el valor de P vamos a ponerle menos 6. No, me lo saca, ingrese un valor de P válido. Y, uy, ¿yo qué hice? Creo que no metí un dato ahí. Entonces, CLS, Python, entonces menos 5, no es un valor válido, menos 7. Entonces vamos a darle un valor válido ya, el 7, ¿sí? Perfecto. Cuando ya aprobó que ese valor es bueno, me pide que ingrese Q, ¿sí? Entonces vamos a darle un valor de Q que no sea mayor a 7, ¿sí? Entonces pongámosle 5 y acá quedó bien. Nos toca es 2 puntos y acá el espacio. Entonces acá está corriendo bien el ejercicio. Entonces otra vez 7, perfecto, aprobó, viene al Q y vamos a ponerle un valor que no sea mayor a 7. Entonces 5, ¿sí?
Me dice ingrese un valor mayor a 7. No le hago caso y pongo 6. Otra vez me sale lo mismo. Le hago caso y voy a poner 30, ¿sí? Dale Qué 30 pena, y pasa. podríamos cambiar, digamos, después del while segundo, el valor de Q es menor a, y digamos, en vez de la P, colocar, digamos, entre Sí, corchetes, por así decirlo. sí, sí, tienes toda la Como para razón. que el usuario sepa, digamos, cuánto es ese valor máximo que, pues, más que Exacto, tiene que ingresar, por así decirlo. exacto. El valor de Q es menor a P. Perfecto, muy bien. Sí, claro, claro, queda muchísimo mejor así. Entonces guardamos y acá ya nos está corriendo el programa. Entonces quiere decir que ya tenemos estas dos condiciones listas, ¿sí? Entonces re bien. Ahora nos dice que, que vayamos a recorrer de P en P, ¿sí? Y que lo vaya imprimiendo. Entonces ya sabemos, ¿no? While es como para validar datos y el for es para recorrerlo en estos casos. Entonces vamos a usar un for, vamos a iterar en i, in y vamos a usar el rango, ¿sí? ¿Cómo quedaría el rango en este caso? While q tiene que ser menor o igual a p. Q tiene que ser menor De P a P, ¿no? de p a p. P a Q, de P a Q. De p a q, sí. Pero, bueno, sí. Maxi, pero es que toca tener en cuenta que... Porque es que mire que... O sea, toca meterle una condición por acá adentro, ¿sí? Porque solo nos va a imprimir estos valores. Y si hacemos lo que dicen de P a Q, ¿sí? ¿Qué datos va a recorrer en este caso? Va a ser de 7 hasta 30, ¿sí? Entonces él me va a recorrer el 7, el 8, el 9, así sucesivamente hasta llegar a 30. Entonces habría que tener una condición acá que sepamos que si es múltiplo de 7, ¿sí? O una multiplicación de 7 para que nos lo imprima, ¿sí? O nos lo almacena en una lista como hicimos anteriormente. Entonces, ¿cómo hacemos Y esa si lo vaina? hacemos de P a Q y después le colocamos la coma y que vaya ¡Uy, le ponemos perfecto! Esa es una super idea, muy bien. De P a Q y que los pasos sean de, ¿de qué valor? pues depende porque digamos ya, no sé si antes hacemos una variable, De espera, P, ¿no? No, si es con P, exacto, exacto, Karen, es con Porque ah, va sí, de Sí, P en P. sí, sí, O sea, va depende, de sí, 7 en 7, por decirlo así. exacto. sí. Entonces, dos puntos, imprimimos. ¿Y qué vamos a imprimir acá? Entonces, en este caso vamos a ponerlo que todo imprima hacia abajo, ¿sí? No lo vamos a poner de forma horizontal. Entonces vamos a imprimir los valores de i, ¿sí? Entonces acá nos va a imprimir el primero, va a ser 7, efectivamente, y para el siguiente va a ser 14. Entonces vamos a ver si funciona. Guardamos Python 23, vamos a poner 7 y el otro que sea 30. Entonces vea, perfecto, Sí. vea, muy bien. Entonces, para forma de ejemplo, vamos a practicar lo que hicimos con el append, ¿sí? Queremos que nos lo imprima en una lista. Entonces, ¿cómo hacíamos eso? ¿Quién recuerda? Se crea una variable lista ¿Sí? con el nombre de lista, igual a, bueno, sí, igual, corchetes, y entre corchetes, pues no sé, uno, Ahí no, valdría, ahí P, valdría P, ¿no? Ahí valdría P P, porque es el valor inicial. P. Perfecto. ¿Y yo puedo llamar P así nomás o me toca de alguna forma rara? O le Andrés, pongo P. esa lista la puede crear vacía, creo que, y también los va guardando los valores. O sea, ¿la podemos crear así? Pues me parece que sí, ¿no? Tal vez sí, y él le coloca lista y digamos punto append, no, y Sí. ahí debería, Vamos y a ver. digamos dentro de, o sea, bueno, lista, punto append y sería no, El valor, sí, y exactamente. Eso. Y acá se le imprimimos. ¿Qué le imprimimos? La lista.
Listo. Entonces, vamos a ver si lo que dice Alexander que puede empezar en 0. Limpiamos Python y 7 hasta 30. Efectivamente, la lista puede arrancar en 0. Y acá le Ah, empezamos. perfecto. Ese append es clave, no es como para empujarle datos. Entonces acá le vamos ingresando los datos que están en la posición I, ¿sí? ¿Y a qué se la ingresamos? A esta lista, ¿sí? Que pues está inicialmente en 0 y mire cómo queda de chévere. Entonces ahí ya vimos los dos casos, ¿no? Que queramos la lista así derecho o que damos una lista así ordenada para después extraer cada uno de esos datos. Entonces después, por ejemplo, mañana podemos ver cómo traer este dato de acá, ¿sí? Cómo traer este dato y usarlo de pronto en algún otro ejercicio. Entonces, ¿hay alguna duda? Ya terminamos. ¿Qué tal? ¿Les gustó los ejercicios de hoy? No, súper bien, la verdad. Yo creo que hoy vamos avanzando y se van poniendo cada vez más interesantes. Claro. Subió el nivel hoy. Hoy, Sí, hoy estuvo de nivel. Mire todos los que hicimos. sí, no, la verdad que estuvo muy chévere, la verdad. Eso, bacano. Es que estaban sencillos, pero a la vez tenían su lógica. Eran bien complejos. Sí, Sí. bueno, hayan No, cositas nuevas y digamos que ya en realidad, digamos, eran un poco más complejos, pero así es que se aprende la verdad. exacto. Es que nomás, por ejemplo, vean, de los primeros que empezamos, apenas aprendiendo input, que para imprimir, para concatenar datos, y ya vea que estamos acá empezando a validar datos, usando condiciones, ya empezamos a usar rangos. Esto, por ejemplo, el Lo de cabezazo la de, lista de que los también que pasos. no es nada fácil tampoco. Vea, sí, para insertar datos. Entonces va de a poquito todo lo que vamos avanzando. Entonces lo que les decía en el grupo, ¿cómo va a ser de acá a 3 meses el nivel que vamos a tener con todos los ejercicios que hagamos de aquí para allá? Entonces, Claro, súper bien. bacano, bacano todos que estén acá. Igual, no, muchas gracias Andrés y no, compañeros, los dejo, que tengan una feliz noche. Vale, vale, todo bien a todos, que pasen Hasta buena luego, noche. gracias por todo. Vale, vale, gracias. Mancito.